¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenos días. Vamos a hacer esta grabación de esta actividad de estadística básica de la Universidad Abierta de Estancia de México. Esta unidad, fundamentos de estadística, la actividad uno, clasificación de datos, la evidencia de aprendizaje, nuevamente clasificación de datos. Mi nombre es Mario Alberto Loreto. Tenemos como figura académica Argelia Esperanza Juárez Hernández. Y bueno, pues vamos a iniciar con esta grabación de esta actividad, empezando con la introducción. En nuestros días, la estadística se ha convertido en una ciencia aplicada a lo cotidiano que se utiliza como medio efectivo para describir y predecir con exactitud hechos y fenómenos de índole muy diversas: políticos, sociales, psicológicos, sanitarios, biológicos, físicos y hasta deportivos. Y es que a medida que se ha aumentado la complejidad del mundo, se hace más difícil la toma de decisiones informadas y relacionadas sin tener un conocimiento objetivo, lo más preciso posible de los fenómenos y las situaciones, para lo cual es necesario contar con la orientación que nos proporcionan herramientas de análisis científico altamente confiable, como es la estadística, que nos permiten realizar elecciones acertadas y eficientes, ayudándonos a resolver los problemas de la vida cotidiana. De ahí que actualmente resulta impredecible aprender y servirse de ella como forma de minimizar la probabilidad de cometer errores. Bueno, pues el papel crucial en diferentes ámbitos de la vida de la estadística, bueno, nos proporciona herramientas más para comprender y analizar datos de manera efectiva. Y como hemos mencionado, en la sociedad y en la ciencia, nos sirve para tener información y sobre todo la capacidad de interpretar datos de manera adecuada y a la vez y se ha vuelto, esencial. En primer lugar, la estadística nos ayuda a tomar decisiones informadas, como hemos mencionado, cuando nos enfrentamos a múltiples opciones, contar con datos estadísticos. Y bueno, pues por ejemplo, recordar y comprar un producto, podemos consultar las opiniones y bueno, lo que hemos mencionado antes en todos los rubros que se pueden utilizar la estadística. En esta actividad, bueno, nos han pedido identificar los conceptos básicos relacionados con la estadística. Y bueno, pues hemos recopilado algunos datos. Los conceptos básicos de la estadística a grandes rasgos: la población, que es el conjunto de elementos que se requiere para estudiar; la muestra, un subconjunto representativo de la población; muestreo, proceso de seleccionar una muestra para la población, además de la población, el individuo, cada uno de los elementos que componen la población; variable, característica que se quiere estudiar; información que se obtiene, información que se obtiene de la población; valor es el resultado que se obtiene de la muestra; y escala de medición indica cómo resumir y realizar los datos. La estadística es la rama de las matemáticas que se utiliza para estudiar fenómenos complejos en el ámbito social y económico, como habíamos mencionado, pero hay que recalcarlo, ¿no? Porque todos los conceptos pues nos llevan a eso, y un poquito para entender esta actividad. Se usa para conocer comportamientos, tendencias de mercado y aspectos de la industria. Algunos ejemplos de aplicaciones en la estadística son, se puede aplicar en la industria cinematográfica, por ejemplo, para saber el contenido, qué contenido es el más popular actualmente en las redes sociales; las empresas que hacen videos, los youtubers y todo eso. Y bueno, pues las empresas se encargan para hacer las estadísticas para ver quién se está viendo más, ¿no? En la economía, por ejemplo, para saber qué productos son los más demandados, los más vendidos, los más solicitados. En la educación, para conocer cuántas personas están estudiando. En la investigación médica, para comprobar la eficacia de un medicamento. Y bueno, pues la estadística estudia la variabilidad sobre cuestiones de la realidad en la que interviene el azar. Gracias a la estadística se consiguen una serie de datos
objetivables, mediante los cuales se pueden extraer una serie de conclusiones. Bueno, existen dos tipos principales de estadística, eso es importante, Estadística descriptiva, que es la parte de la estadística que se ocupa de ordenar, sintetizar y representar gráficamente los resultados recogidos durante la investigación. La estadística descriptiva no solo describe, sino también analiza y representa los datos utilizados, datos utilizando numéricos y gráficos, elementos numéricos y gráficos. La estadística inferencial es la estadística que tiene como objetivo obtener conclusiones sobre el total de la población a partir de los datos obtenidos en un subconjunto de la misma o grupo de elementos representativos, en este caso la muestra. Los principales conceptos en estadística a partir de los cuales podemos profundizar en ella, aquí ya un poquito más desglosado lo que hemos visto anteriormente, lo que es la población, también conocido como el universo, y el conjunto complejo de individuos que cumplen una serie de características y al que harán referencia a las conclusiones de estudio. A partir de la población de estudio se elegirá una muestra representativa. La muestra es un grupo acotado o reducido de todos los individuos que forman la población. Se considera que una muestra es representativa cuando los individuos de la misma son seleccionados al azar. El individuo son las personas y los elementos que contienen la información del fenómeno que se pretende estudiar. El muestreo es el procedimiento mediante el cual se obtiene una muestra. El muestreo puede ser probabilístico o aleatorio, y no probabilístico o no aleatorio. Aleatoriedad de una muestra es la característica mediante la cual todos los elementos de una muestra tienen las mismas posibilidades de formar parte de la misma. Homogeneidad de la muestra es la característica mediante la cual las variables de la muestra se presentan en la misma proporción que las de la población. Independencia de la selección de una muestra es la característica de una muestra que determina que la selección de un individuo no influye en la selección de otro individuo. Mediante muestreo simple, es el muestreo de tipo probabilístico, mediante el cual cualquier elemento de la población tiene la misma probabilidad de pertenecer a la misma. Y bueno, pues aquí tenemos algunos rubros del muestreo, tanto que se manejan también dentro de la estadística. El muestreo sistemático, que es un tipo probabilístico en el que el proceso de selección de la muestra se realiza mediante una regla sistemática, simple como el de elegir un número determinado de individuos. El muestreo estratificado, que es subgrupos, muestreo por conglomerados, es el muestreo tipo probabilístico en el que se extrae una muestra al azar. Muestreo por conveniencia, el muestreo de tipo no probabilístico en el que muestra una selección por su facilidad o directamente autoseleccionada. Muestreo por cuota, el muestreo tipo no probabilístico, que también se denomina muestreo accidental. Muestreo por criterio es el muestreo del tipo de no probabilístico en el que el investigador utiliza sus conocimientos sobre la población para elegir los individuos de la muestra. Las variables, como hemos mencionado, son las características de la población que se representan en los individuos que forman la muestra y que son susceptibles a ser medidas. El parámetro es un índice que resume la determinada característica de la población representándose por las reglas griegas y alfa, omega, y es un parámetro, en la función definida sobre los valores numéricos de características medibles de la población. Estadístico es un índice que resume una determinada característica de la muestra representándose por las letras del alfabeto latino X y S. Un estadístico es una función definida sobre los valores numéricos de la muestra. Reconocer la utilidad e importancia de la estadística. Como hemos mencionado, es importante porque la estadística se aplica en muchos ámbitos.
en la política, economía, medicina, la ciencia, ingeniería, arquitectura, psicología, geografía, entre muchas. Yo creo que en todas las ramas de la sociedad y de los estudios de ciencia, ¿no? Algunos ejemplos en su utilidad son en el ámbito político. La estadística es la base de las ecuaciones políticas y administrativas. En el ámbito económico, la estadística sirve de soporte en los modelos económicos. El ámbito de la salud, la estadística permite determinar los efectos de nuevos medicamentos. En el ámbito empresarial, permite analizar datos que toman decisiones más inteligentes y eficaces. En el ámbito de la investigación de mercados, marketing y todo lo empresarial, la estadística permite realizar encuestas electorales de preferencias de consumo, entre otras. Y bueno, pues tenemos un sinfín de cosas. Bueno, aquí más bien tenemos la base de las actuaciones políticas. Nos formulamos preguntas con la ayuda de la estadística y las intentamos responder. Tenemos un ejemplo en el índice de precios al consumidor, que se utiliza como medidas de la inflación. Tanto se aplica en la revisión de los contratos de arrendamientos de inmuebles, referencias en la negociación salarial. La estadística resulta útil no solo en recopilación de datos, sino también para interpretar información obtenida, y todas estas cosas que hemos ya venido manejando y en la que comenzamos esta actividad, ¿no? También nos dice que resulta muy útil no solo para recopilar y describir datos. En México, por ejemplo, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía se encarga de recabar información para diferentes áreas y contextos que nos dan información acerca de cómo está la población, pero también cómo está el país, ¿no? Un problema prototipo relacionado en la carrera, en este caso con telemática. La estadística, como una rama de las matemáticas que se ocupa la recolección de datos, análisis, interpretación de los mismos datos. En la ingeniería de software, la estadística es crucial para el análisis de rendimiento, de predicción de fallos, la mejora continua del proceso del desarrollo de software. En telemática, la estadística se utiliza para analizar datos y tomar decisiones basadas en ellos. Y dentro de una empresa de fibra óptica, la estadística es una rama. Por ejemplo, en la telemática se puede usar la estadística para analizar el comportamiento de los conductores y mejorar su conducción. En telemática, la estadística se puede usar para analizar el comportamiento de los conductores, identificar amenazas y vulnerabilidades de los sistemas informáticos, predecir fallos en el software, mejorar el proceso de desarrollo de software, optimizar procesos industriales, analizar las causas y las fallas en productos o sistemas. Esto, más que nada y a grandes rasgos, es todo lo que vemos y nos indica que nos sirve la estadística en la carrera de telemática. Bueno, pues aquí tenemos también las fuentes, aquí las tenemos, y bueno, pues esperemos que hayamos cumplido con la actividad. Muchas gracias y un saludo para todos. Muchas gracias por haber visto este video. Muchas gracias.